el día de hoy. ¿Listo? No sé si Elizabeth me escucha. Veo a Elizabeth aquí conectada. Tú, Solange, ¿verdad? Que, Solange la me escucha, ¿verdad? Eso me puedes escuchar bien. Sí, sí, señor. Perfecto. Entonces, mira, voy a compartir mi pantalla para que demos inicio. Mira, hoy te vamos a hablar rápidamente. Y voy a compartir de pronto el tablero. Mira, hoy en nuestro curso de micro vamos a hablar un poco acerca de la producción. ¿Listo? Nosotros ya lo hicimos desde la perspectiva del consumidor. Ya hablamos del consumidor. Cuando hablamos de las decisiones que toman las personas cuando el precio de un bien cambia. ¿Listo? Y, bueno, voy a dejar de compartir acá y mejor voy a usar el tablero. Vamos a ver si me permite usar el tablero acá. Ok, acá. Listo. Voy a compartir mi pantalla. Ok, listo. Entonces, hasta ya terminé aquí. ¿Qué va a hacer acá? Listo, ya. No, ok, listo. Entonces, miremos acá. ¿No me escuchas doble? No, no, señor, se escucha bien. Mira, nosotros ya habíamos hablado de la demanda, ¿verdad? Ya hemos dicho que esto es desde el punto de vista del consumidor, las decisiones que toman las personas, ¿no? Pues mira, quiero ser de pronto un poquito más específico respecto a esto. Demanda y oferta se deben encontrar para tener un mercado, ¿verdad? Y la demanda, para que tengamos rápidamente la contextualización, son los consumidores. Y esto de acá son los oferentes o los productores. Pero los productores no solamente son de servicios, de productos, sino de servicios. ¿Listo? Quienes ofertan bienes y servicios. De eso estamos hablando. De la demanda de la oferta, de las empresas o personas naturales o jurídicas que ofertan servicios y la demanda de cualquier tipo de consumidor. Estos se encuentran en un punto de equilibrio donde coinciden en precios y coinciden en cantidades. ¿Listo? Pues cuando se encuentran en el punto de equilibrio, porque coincidieron en un precio y en las cantidades que van a ofertar. Pero voy a consumir a este precio y el productor decide sí o no producir o ofertar o hacer la transacción. Este equilibrio se llama mercado. Algo muy específico que ya hemos visto en nuestras conferencias. Esto es algo muy básico. Hoy vamos a hablar de esta parte, de la oferta. O sea, ¿cuáles son las decisiones que toman? Una persona toma decisiones de comprar algo respecto no solamente a sus gustos y preferencias, porque pues pueden ser estas infinitas. La de necesidades es finita respecto a la teoría de Abraham Maslow, pero sus gustos y preferencias no lo son. Es decir, cualquiera puede pensar en consumir algo que incluso no puede pagar, pero cuando lo puede pagar o está dentro de su alcance, eso es un mercado para esa persona. Y allí se puede considerar como demanda. Y el resto ya pues vendría con la segmentación de lo que le puedo ofrecer a esa persona, porque es el mercado de esos carros, de esa ropa, de esos viajes, de esa educación. ¿Listo? O sea, todos tenemos gustos y preferencias ilimitados. Y el oferente, el productor, revisa eso para saber en un mercado, ya sea que son los mercados que hemos venido hablando, los modelos de microeconomía, sea un mercado de competencia perfecta, cualquier tipo de mercado, pues este consumidor decide que el precio es relevante porque es lo que puede pagar. ¿Listo? Y la oferta es la decisión que toman las empresas para poder producir ese bien o ese servicio. Es importantísimo saber eso. O sea, ¿qué decisión tomo yo para poder producir? ¿Qué cantidad de bienes y servicios voy a producir? Voy a dejar de compartirles acá. Esta era la pequeña introducción que quería darles. Y luego vamos entonces a mirar la presentación desde el punto de vista del productor. Hoy vamos a hablar de esa teoría, de la teoría del productor, y vamos a ver en una herramienta como Excel
¿cómo podemos utilizar las herramientas para hacer el cálculo de estos? Si el consumidor quiere utilizar su bolsillo sabiendo qué es lo que le genera mayor satisfacción en una cesta de mercado respecto a la capacidad que puede pagar, pues el productor quiere también optimizar su presupuesto sabiendo cuál es esa oferta que él puede producir, ¿sí? Desde el punto de vista del consumidor. Entonces, esto lo vamos a usar como un eh, vamos a hablar de las variables de la oferta o la producción. Entonces, lo primero que deben tener en cuenta es el precio del bien. Esta es la más importante porque determina la relación directa que existe entre la cantidad. Eso lo llamamos ley de oferta. ¿Qué quiere decir eso? La ley de oferta, aunque, ojo, es la ley, pero en ocasiones existen atipicidades y la oferta puede comportarse diferente, pero la teoría nos dice a nosotros que en cuanto mayor sea el precio de ese bien, pues el oferente está dispuesto a producir más. Tiene una relación directa en la curva, donde es una relación directamente proporcional, donde a mayor precio, mayor eh, cantidades va a producir. ¿Listo? El precio del bien aumenta, como les estoy diciendo, y cuando el precio del bien disminuye, es directa porque ambas variables, la dependiente, que serían las cantidades producidas, y la independiente del precio, en cuanto al precio disminuye, pues también disminuye la capacidad productiva o la intención productiva que tienen los productores. ¿Listo? ¿Por qué ocurre eso? Porque a mayores precios, mayores ingresos generados. Entonces me veo motivado a producir más. A menores ingresos, pues menores ingresos generados. Por eso vemos acá que, miren por ejemplo el precio 1 de una cantidad de un bien. Pues el precio 1 con las cantidades 1, si yo subo el precio, que esta es la variable que cambia, esta es la que reacciona, es algo que debemos tener en cuenta. Esta es la variable independiente, aunque en las demás, digamos, funciones de dependencia, cuando yo hago la función, por ejemplo, x en función, y en función de x, aquí esta variable p, que sería, si lo reemplazamos la y, es la independiente, o sea, funciona diferente al tema de las hipótesis, simplemente la invertimos. Esta es la variable independiente, es la que cambia, y esta es la variable que reacciona. Pues mira, un precio 1, un aumento del precio 1, pues hace que el oferente más, ¿sí? Es un movimiento sobre la curva, dentro de la curva, o sea, no hay desplazamiento, el movimiento está dentro de la curva, o sea, cuando estamos hablando de que hay un movimiento dentro de la curva, quiere decir que el movimiento es dentro del mismo bien ofrecido, no se desplazó a otro bien, no hay producto sustituto, no hay productos complementarios, es el mismo bien. Respecto al cambio de la cantidad ofertada u ofrecida, ocurre cuando se varía el precio. Entonces, estamos en este artefacto hablando exactamente de lo mismo. Respecto a las cantidades producidas y las unidades de un bien o servicio que los productores fabrican, están dispuestos a vender a un precio determinado o un periodo específico. ¿Esto qué representa? Pues representa la cantidad ofrecida, que es la decisión del productor. Entonces, cuando yo hago un estudio de demanda, identifico primero quiénes me van a comprar, a qué precio me van a comprar, por qué me van a comprar, dónde, qué personas son. Entonces hago todo el proceso de segmentación, en qué sitio, qué tipo de canales van a usar para poderme comprar, y ya después establezco mi capacidad dentro de un estudio previo. Una empresa, entonces empiezo también a identificar en esa empresa de funcionamiento cuáles serían las cantidades de oferta que voy a tener. Entonces eso determina la cantidad de costos directos, indirectos, costos de fabricar mi bien o servicio. Entonces, bueno, permítanme un momento, que tengo un par de notificaciones acá. Ok, perfecto. Entonces, eso determina si necesito más maquinaria, un espacio más grande, mano de obra, determina los factores de producción, que son la mano de obra, el capital y la producción, o sea, tierra, trabajo y capital. ¿Cuánto capital necesito para producir más? Esto quiere decir que en un proceso lógico, pues entre mayor precio, pues me voy a ver más atraído a la producción, porque eso aumenta mi rentabilidad.
Sí y no, desde el punto de vista económico, pues esto superficialmente en ceteris paribus se puede establecer como algo, un proceso lógico, porque yo sí voy a obtener más ingresos, pues me voy a ver más motivado a producir bienes y servicios, pero eso no quiere decir que sea así. Por eso cito el ceteris paribus, porque estoy solamente teniendo en cuenta variables microeconómicas como el precio y las cantidades producidas y obviamente mi planta, la producción y demás, y no estoy teniendo en cuenta la situación del país porque un incremento de los precios puede ser producido por un efecto del crecimiento de la inflación. Entonces, simplemente lo estoy diciendo como ley en ceteris paribus, solamente desde el punto de vista microeconómico de la oferta. Características, es una decisión racional, se produce hasta el punto donde el ingreso marginal es mayor o igual al costo marginal. Entonces, vamos a revisar también cuánto es el costo de producir una unidad de más. ¿Sí? Las unidades se miden en unidades físicas, en litros. Para unidades de medición debemos tener en cuenta que la variable de la cantidad de bienes que estoy produciendo se mide en litros, cantidades. Pero hay un pero porque no todos los mercados son mercados de bienes y servicios, también hay mercados financieros, entonces la cantidad de los mercados financieros puede variar. Entonces el precio en el mercado financiero, no quiero confundirlo, esto ya hace parte del mercado bursátil y demás, pero en el precio del mercado financiero, cuando yo hago una relación de inversión o de endeudamiento en el mercado financiero, eh, puede pasar que el precio sea la tasa de interés y las cantidades, la cantidad de dinero que estoy ofreciendo en esa inversión. Pero pues, es esa aclaración, ¿listo? Para cada bien existe una cantidad, perdón, un precio específico. Yo tengo tres mercados, por ejemplo, el mercado de bienes y servicios, ahí yo tengo un precio que son cantidad de pesos por estudio, vacaciones, vivienda, vestuario, alimentación, ¿listo? Y tengo la cantidad ofrecida. Entonces, para el mercado de bursátil o el mercado del dinero, es donde yo estoy comprando créditos futuros y demás, pues el precio puede ser la tasa de interés o la variación del precio de ese producto. Pues el precio del dinero en el mercado financiero es la tasa de interés. ¿Listo? Para cada precio existe una cantidad específica. ¿Sí? Entonces, retomando un poco, para que tengamos en cuenta estas partes teóricas, el precio del bien aumenta, mejoran otros factores de producción como la tecnología, los insumos, la mano de obra, la calidad de vida. Listo, por eso es tan importante el sector productivo. Mire que estamos hablando de producción y el sector productivo pues es un sector de diferentes mercados que están dispuestos a venderle a algunos consumidores y para que ese consumo exista en el flujo circular de la economía, pues los demandantes deben tener la capacidad de consumir. ¿Listo? Eh, la cantidad ofrecida disminuye cuando el precio del bien disminuye o empeoran los factores de producción y esto pues obviamente en el largo plazo genera desempleo, poca capacidad de comprar bienes y servicios. ¿De acuerdo? Bueno, luego vamos acá donde dicen otros factores que afectan la oferta. Entonces, vamos a hablar de desplazamiento de la curva, ¿listo? Entonces, los costos de los insumos, materias primas, salarios, energía, lo que yo les decía, mire que desde el ceteris paribus no solamente es el mayor precio que estoy dispuesto a ofrecer o a producir, sino también respecto a que si ese precio aumenta porque hay un efecto inflacionario, pues también el efecto inflacionario afecta los precios de los bienes e insumos que yo voy a producir. O sea, como producto intermedio o como producto final, yo necesito mano de obra. Entonces, si la mano de obra subió a través de la inflación, pues entonces va a ser más costoso producir, ¿sí? Entonces, pues tecnología para producir mejor, para aumentar la capacidad de hacerlo, número de productores si entran más empresas, pues vamos a tener mayor competencia. Entonces, eso hace que en un modelo de competencia perfecta, que es un modelo abierto donde entran y salen competidores sin ninguna restricción, pues a mayor competidor, el precio va a ser el que establezca la cantidad de producción y la cantidad de demanda. ¿Listo? Si hay mayores impuestos, regulaciones y restricciones para los oferentes o para los productores, pues obviamente va a haber un mayor costo a la hora de producir. Recuerden que estamos hablando del costo, la incidencia del costo en la capacidad que tienen los productores de hacerlo, ¿listo? De cumplir su función.
Algunos factores externos como el clima, cuánto puede afectar a alguien que cultiva al lado de un río y hay una inundación, entonces el cultivo se perdió, eso hace que se genere un costo muy alto, que haya un derrumbe, entonces estamos moviendo factores o productos de un sitio a otro, la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Desplazamiento de la curva ocurre cuando los factores distintos al precio, o sea, los costos, la tecnología y los impuestos, ¿sí? Entonces la curva se desplaza a la derecha o hacia la izquierda. Eh, Esos ya serían desplazamientos un poco más allá alejados de la elasticidad de la oferta. La oferta se representa como una curva ascendente a mayor precio o mayor cantidad. Seguimos diciendo exactamente lo mismo. O sea, mayor precio o mayor cantidad de producción. ¿Listo? El desplazamiento disminuye costos de producción, mejora la tecnología, estamos hablando de desplazamiento a la derecha, y disminuyen impuestos o regulaciones. Un desplazamiento a la izquierda, ¿cuáles son las causas? Las causas es que aumentan los costos de producción, empeora la tecnología, salen productos del mercado y aumentan impuestos. Serían desplazamientos a mi mercado, mi producto se está moviendo hacia la izquierda. Un resumen rápido de este slide es que el precio del bien determina la cantidad ofertada o producida, ¿sí? Otros factores como los costos, la tecnología, los impuestos desplazan la curva. La oferta es la cantidad que los productores están dispuestos y son capaces de ofrecer en el mercado. Y finalmente, hay una relación fundamental. A mayor precio, por eso estamos hablando de que la pendiente es una pendiente positiva. A mayor precio, mayor cantidad producida, a mayor precio, mayor cantidad producida. Respecto a la elasticidad, vamos a hablar de la elasticidad un poco. Yo creo que este CIPA nos va a rendir mucho porque estamos siendo claros. Tengo claro que ustedes tienen un conocimiento previo importante que nos va a permitir a nosotros desarrollar rápidamente los ejercicios. Hay algo que quería hablarles para hacer una pausa acá y es el tema de la inteligencia artificial que se viene evidenciando en cada una de las entregas y los aportes que ustedes tienen. Quiero que me confirmen, por favor, si me escuchan bien. Quiero seguirlo confirmando. Cualquiera que pueda habilitar el micrófono, si hay Sí, mucho ruido señor. externo, me muevo. No tenemos mucho ruido externo, ¿me escuchan solo a Bien. mí? ¿Cómo? Sí, son los de. Solo a mí, perfecto, listo. Sí, porque estoy en la sala aquí, entonces me pueden escuchar ruidos externos. Mire, respecto a la inteligencia artificial, eh, voy a hablarles de los pros y los contras que tienen el uso de la inteligencia artificial a la hora de desarrollar ejercicio y cómo podemos utilizarla en favor nuestro. Yo usaría la inteligencia artificial siendo estudiante de economía, igual yo siempre he sido un estudiante de economía, para que me ayude a entender lo que me está pidiendo la guía. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer cuando usen la inteligencia artificial para desarrollar sus actividades, porque en este espacio sí podemos hablar bien un poco de las actividades, es que yo le voy a decir a la inteligencia artificial, mira, quiero entender cada una de las variables de la función de producción. ¿Esto qué es? Ah, mira, esto es esto, esto es esto. Ah, bueno, él me está diciendo que aplique el método Lagrange, pero cuando ya me ha explicado cada una de las variables, yo tengo un contexto lógico de lo que quiero aprender, de lo que quiero interpretar al desarrollar un ejercicio matemático, posterior a todo eso, yo le voy a decir, ¿cuál es el paso matemático para hacerlo? Ahí te va a decir, aplica el método Lagrange, hay que hacer una derivada y dividir esas derivadas. Ah, bueno, ¿cómo hago esas derivadas? Recuérdame. ¿Qué debo hacer? Ah, bueno, debes despejar. Sí, me hago entender. Esa herramienta de inteligencia artificial me ayuda a mí a hacer la tarea. Sí, no estoy diciendo que no es un gran asistente, pero sobre todo me está ayudando a mí a entender qué tiene dentro de esa función de producción. ¿Sí? Ya existen otras herramientas como Excel que me van a permitir a mí desarrollar. ¿Por qué? Porque la herramienta de inteligencia artificial sí me va a hacer la tarea. Si yo le pongo el arroz a la tarea, que es lo que de pronto en algunas entregas se ha evidenciado, está la tarea completa y todo, pero no me va a permitir a mí entenderlo. ¿Sí? El tema de entender muy bien lo que estoy haciendo es, hombre, poder usarlo más adelante en mi vida profesional. Pues, si yo no puedo usar esto en mi vida profesional, al momento que me pidan la solución de un problema que es por lo que me van a pagar en mi vida profesional o por lo que yo voy a facturar muy bien, ya sea como empresario, pues no va a servir de mucho. Otra recomendación que yo les hago respecto a la inteligencia artificial es que yo le puedo enseñar a una inteligencia artificial a hacer cosas, incluso yo puedo ser un limitante para la inteligencia artificial, pero si yo le digo a un chat, por ejemplo, abrí una inteligencia como si estuviera usando Google,
y le pedí que me ayudara con este punto, con esta tarea. Cerré, ella borró su memoria y viene otro agente, porque en algunas ocasiones no pagamos la inteligencia artificial, sino que es un prompt que yo abro, ella arranca desde cero, a aprender desde cero. Entonces, muy probablemente lo que ya aprendió de ti, lo borró porque tú mataste a ese agente de inteligencia artificial que te estaba enseñando cómo hacer la tarea de economía. Entonces ahora es otro nuevo agente, otra nueva información, le has dado otra. Entonces, cuando tú le hablas como si hubiese sido la misma persona, es como si yo le preguntara a un profesor, profe, explícame esto, listo, te lo explicó, te lo enseñó. Y luego le pregunto a otro profe como si yo hubiera hablado con él. Entonces, primero hablé con el profe Juan y le pregunté algo y luego le digo al profe Pedro, mira, respecto a lo que hablamos la vez anterior, el profe Pedro te va a decir, no, no fue conmigo. Exactamente así funciona la inteligencia artificial. Entonces, cuando creen prompts de inteligencia artificial, tengan en cuenta que ella va a ir aprendiendo de lo que tú le enseñaste, pero que sea ese mismo agente. Ténganlo en cuenta, por favor. ¿Listo? Al momento de preguntar la inteligencia artificial, entonces lo primero que hago es esquematizar la inteligencia artificial, explicarme como si fuera un inexperto en el proceso de, no sé, factorizar, despejar, interpretación de cada una de las variables que tiene la función. Primero explícame bien al detalle, pero yo quiero saber qué es eso. Me están poniendo una cantidad de números, me están hablando de la función de producción y quiero que me lo expliques al detalle. Luego de eso, ahora sí hagámoslo juntos. Otra recomendación que yo hago, escríbanlo a mano. Si yo lo veo en el veo la respuesta allí, pues entonces empiezo a escribirlo a mano. ¿Listo? Al escribirlo a mano, pues me va a ayudar a mí a aprender. Créame que las herramientas matemáticas en mi vida siempre van a servir. Conozco psicólogos que hacen percentiles a través de matemática. Los médicos usan demasiada matemática. Entonces las herramientas matemáticas siempre van a ser una herramienta positiva para cualquier tipo de profesión. ¿Listo? Vamos a hablar de la elasticidad precio de la oferta. Entonces, ¿qué es la elasticidad? Eso me indica el porcentaje en que varía la cantidad ofrecida cuando el precio del bien cambia. Entonces, la variable independiente cambia, que es el precio del bien. ¿Listo? Entonces, eso tiene una relación del 1% de 100 o el 1%, ¿sí? O sea, mide la capacidad que los productores tienen para ajustar cambios en el precio, para ajustar su producción frente a cambios en el precio. Entonces, ojo, la variable que cambia es el precio del bien. ¿Sí? Y yo debo reaccionar es en la cantidad que voy a producir. Cuando el precio del bien cambia, yo tengo que revisar si produzco más o produzco menos. La fórmula es exactamente igual a la fórmula que aplicamos en la demanda. O sea, cambios en la cantidad ofrecida sobre cambios en el precio. Miremos los posibles resultados que tiene esto. Esto tiene estos resultados. Existe como en la demanda. Mire que se parece mucho a la demanda. Una demanda con un resultado cero cercano a cero, ¿sí? Tiene un tipo de gráfico, que es este. Discúlpeme que me mueva tanto. Este es un resultado cero. Perfectamente inelástica, ¿sí? Pues esta es perfectamente inelástica. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede variar la cantidad ofrecida. O sea, tiene una capacidad física. Ya no puedo cambiar eso, ¿listo? El precio del bien sube, cambia cuando sea, cuando él quiere, pero yo no puedo, sobre la cantidad ofrecida estoy quieto, no puedo producir más, ¿sí? El precio del bien baja, pero no puedo mover la capacidad ofrecida. ¿Cuándo ocurre esto? Cuotas de producción, restricciones legales, recursos naturales fijos, el petróleo, así suba o baje el precio, no puedo hacer nada. Mírenlo ustedes acá, miren. Entonces, el precio, sí, cambia. Yo puedo variar el precio, ponerlo en 1, en 100, en 200. El precio sí cambia, miren ustedes. Pero yo no puedo mover la capacidad ofrecida, es exactamente igual. Cuando existe una relación o un tipo de oferta inelástico, o sea, no es perfectamente inelástico, sino que el cambio en los precios afecta poco. O sea, aquí no afecta nada, es cero. Pero cuando es -1, o sea, el resultado es menor a 100 o menor a 100% o menor a 1 en valor absoluto, ¿sí? Dice que tiene muy poca, en uno era nada, en este es muy poca capacidad para aumentar la producción. O sea, cuando la cantidad ofrecida sube o baja, tengo en menor proporción, o sea, yo puedo hacer un cambio de 100 y la reacción a mi capacidad productiva
puede ser muy poca, puede ser de 3, de 4, ¿listo? ¿Cuándo ocurre esto? Con productos agrícolas de corto plazo, vienen procesos de producción lento y se comporta así, miren. Entonces, esta es inelástica, buen día, esta es inelástica, esto quiere decir que los cambios en los precios hacen que tenga muy poca reacción. Se parece un poco a la unitaria, digamos que esta no está tan inclinada, pero ella puede ir así, mira, arranco desde acá, como más parecida a esta se parece más. En cambio, la unitaria sí tiene una relación 1 a 1, o sea, la capacidad, denme un momento, sí, perdón, dime, de que de economía. Hazme un favor, si quieres siéntate que ya regresa la profe y ella te explica, ¿listo? Ujú. Listo. Ay, qué pena, es que estoy aquí en la universidad y un estudiante necesita una prueba. Listo, perfecto. Entonces, eh, la cantidad ofrecida aumenta y disminuye en la misma proporción, o sea, hay una relación 1 a 1. Digamos que es un estado donde se nota que, bueno, al aumentar los precios, pues la cantidad producida también aumenta, ¿listo? Y es elástica cuando el efecto es, mejor dicho, todo lo contrario. ¿Cuándo es elástica? Cuando tiene una alta capacidad de aumentar la capacidad de producción, ¿sí? Cuando tengo una alta capacidad para aumentar o reducir la producción, ¿sí? Entonces, la cantidad ofrecida aumenta con mayor proporción al precio. Si yo hago un cambio pequeño en el precio, tengo la capacidad de aumentar de una manera muy drástica la producción, ¿sí? ¿Esto cuándo ocurre? Cuando son bienes tecnológicos, empresas con capacidad ociosa. O sea, cuando una empresa con capacidad ociosa, yo estoy usando el 20% de mi planta. En cuanto cambia el precio, activo, contrato y puedo salir inmediatamente con capacidad de producir en el mercado. ¿Listo? Y pues hay un comportamiento perfectamente inelástico que es inverso a este, que es cuando el precio no cambia, pero mi capacidad de producción es rápida en el corto plazo. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues determinar la estabilidad de los precios, ofertas, elasticidades, mayores variaciones, la capacidad que tiene de ofertar. Porque estoy yendo un poco rápido con ese tema, pues un tema que ya vimos, pero quiero que tengamos presente cuándo determino los costos o cuánto afectan los costos en mi capacidad productiva. Nosotros somos desde, digamos, nuestra orientación profesional, quienes debemos estimar hacia las empresas un diagnóstico de cuándo está ocurriendo esto, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Con los historiales de producción. Se me ocurre una empresa que produce alimentos para mascotas, identificar el comportamiento. Y con el comportamiento, ¿cuándo han sido los cambios en el precio? O sea, eso vendría siendo como una investigación correlacional. ¿Listo? Esto ayuda a los productores para tomar mejores decisiones, es clave para analizar políticas públicas, qué pasa con los impuestos. No solamente estamos identificando el cambio del precio del bien por el comportamiento del mercado o el capricho del mercado, o el efecto especulativo, no. El cambio del precio del bien puede ocurrir porque hay mayores impuestos, hay una competencia mayor, entró un producto más barato, hay un desastre natural, etcétera. ¿Listo? Y nos permite conocer las dinámicas y los cambios que tiene el mercado. ¿Listo? Entonces, el resumen de esto es que la elasticidad precio de la oferta mide, o la elasticidad de la oferta mide la capacidad de los productores para responder ante los cambios en el precio. ¿Sí? Entonces, esto es, en sus resultados, nos ayuda a determinar las cantidades ofrecidas y cómo reaccionan los precios en el mercado. Hablemos de los costos. Hay 3 costos mm, que yo quiero que revisemos. Vamos a hablar de 2 costos, 2 tipos de costos, los costos fijos y los costos variables. Respecto a los costos fijos, esos son aquellos que no cambian. Respecto al nivel de producción en el corto plazo, o sea, se mantienen constantes. Así se produzca más o se produzca menos. Si yo tengo una planta o pago el alquiler de una planta, pues a mí no me van a subir el alquiler porque estoy produciendo más, ¿sí? Entonces, ese costo es fijo. ¿Cuáles son las características de estos costos fijos? No dependen de la cantidad de producción
sí, son directos, o sea, son necesarios, incluso si la producción es cero, siempre van a estar allí. Pues si yo tengo producción muy alta, pues voy a tener que pagar la póliza del seguro, voy a tener que pagar los sueldos, voy a tener que pagar la depreciación de las máquinas, voy a tener que pagar el arrendamiento, el alquiler de mis instalaciones. ¿Sí? Esos no cambian ni en el corto ni en el largo plazo. Y pues obviamente estos pueden ser variables en un comportamiento de largo plazo. Este es el comportamiento de los precios fijos, ¿sí? Donde este es el costo y esta es la cantidad producida. Siempre va a ser el mismo, es lineal respecto a la cantidad producida. Puedo producir 1, puedo producir 100 y ellos son totalmente lineales. Aquí tenemos, bueno, este cálculo, porfa, dejemos las fórmulas acá. Ya sabemos que el costo fijo promedio se calcula respecto a los costos fijos dividido la cantidad de producción. El costo variable promedio es el costo fijo promedio. Es igual al costo variable sobre la cantidad. Y el costo total promedio, bueno, quiero que dejemos allí y aquí vamos a ver las curvas al momento de empezar a interactuar con Excel, porque este CIFAS va a quedar grabado para ustedes para que puedan revisarlo y podamos interactuar con una herramienta como Excel. ¿Listo? Ahorita les voy a explicar. Y sobre todo para las interpretaciones. Respecto a los costos variables, estos son aquellos que sí cambian con los niveles de producción, ¿sí? Son directos de la producción, sí, claro. A veces confundimos en contabilidad los costos económicos y los costos contables. En este caso, pues estos son costos contables y económicos que se contabilizan y se tienen en cuenta al momento de tomar decisiones económicas. También pues respecto a los costos variables son directos de la producción. A veces confundimos los costos con los gastos. Los costos son deducibles para quienes estén estudiando contaduría, sí son deducibles para efectos de imposición, ¿sí? Mientras que los gastos no son deducibles para efectos de rentabilidades, impuestos y demás, ¿sí? Dice que aumenta cuando se produce más y disminuye cuando se produce menos. Estos son los costos variables, dependen directamente de la cantidad de producción, son costos de producción y en el corto plazo varían con el nivel de la actividad. ¿Cuáles son estos costos? Y miren la manera creciente que tiene empiezan desde cero y van creciendo respecto a la cantidad de producción. Ellos pueden tener una caída si existe no producción, sino productividad, donde uso respecto a la cantidad mayor de bienes producidos, una eficiencia en el costo. O sea, pueden ser decrecientes, pero hacia la derecha va a aumentar con la cantidad producida. Porque mejoré, por ejemplo, el turno de mis trabajadores, optimicé los costos porque abrí un turno, pagué horas extras, porque implementé una banda tecnológica, porque tercericé, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son estos? Los ejemplos de los costos variables, pues puede ser las materias primas, la mano de obra, las personas que estoy contratando, la energía que uso para producir, puede ser eléctrica, o puedo usar calderas, etcétera, etcétera. Y obviamente costos como el transporte. ¿Listos? Tanto los costos fijos los costos fijos son necesarios para operar y no dependen cuánto produzca. Los costos variables sí dependen de la cantidad de producción, pero también son necesarios para operar. Conocerlos nos permite a nosotros y a las empresas tomar decisiones. ¿Sí? ¿Cómo los podemos comparar? Vamos a compararlos acá. Versus el costo fijo no cambia con la producción, el variable sí. El costo fijo se incurre aunque no se produzca y el variable solo si se produce. O sea, yo no puedo pagarle a una persona si no produzco, no necesito pagar más materias primas si no produzco, ¿sí? En el corto plazo, los costos fijos, ¿sí? En el corto plazo son fijos y varían proporcionalmente o no con la cantidad producida. Los costos fijos, su costo promedio disminuye y al aumentar la producción, o sea, disminuye y aumenta al aumentar la producción. Y respecto a los costos variables, su costo promedio puede aumentar o disminuir o ser constante. ¿Listo? El costo total son ellos dos. O sea, yo calculo el costo total cuando tengo el costo fijo más el costo variable. Si lo sumo, me va a dar un costo total. Perfecto. ¿Alguien tiene una pregunta hasta acá? Me gustaría escucharlos, por favor. No sé si alguien tiene una pregunta. Sandra.
Adelaida, Lina, Elizabeth, Sol Ángela, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, hasta el momento Excelente. todo ha sido muy claro. Bueno, perfecto, muchas Gracias. gracias. Yo estoy aquí pendiente. Habiliten el micrófono que eso, para esto son estos citas, ¿sí? Hay otro costo que es el costo marginal y vamos a verlo, que ahorita yo les hablaba del costo fijo, del costo variable, pero también hay un costo fijo medio, que es al dividir las cantidades. O sea, lo que yo estoy diciendo cuando estoy hablando de costo fijo medio es cuánto cuesta respecto a las cantidades producidas y cuánto es ese costo de electricidad, de alquiler respecto a la cantidad que estoy produciendo. O sea, tengo que saber en mediana o en media cuál es ese costo, ¿listo? ¿Qué es el costo marginal? Es el costo de producir una unidad adicional. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Pues se calcula al tomar la variación del costo total sobre las cantidades. ¿Sí? Ahorita vamos a verlo en una tabla de Excel para que podamos graficarlo. Quiero que utilicemos herramientas básicas de Excel y después miramos cómo se interpreta cada uno de ellos. Entonces, ¿qué significa? No dice cuánto cuesta fabricar una unidad de masa. Puede subir o bajar dependiendo de la eficiencia y de los rendimientos de la producción, rendimientos a escala. Yo puedo ser más eficiente en los costos de producción si soy un zapatero que se ubica cerca donde están los demás productores de zapato, de cuero, porque ahí cerca puede aparecer quien me va a vender las suelas, el caucho, el transporte. Allí puede haber una concesión del Estado para evitar pagar más impuestos. Pueden haber menos costos de mano de obra. Bueno, me puedo encontrar a varios proveedores y no tener que pagar transportes tan costosos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, puedo ser más eficiente en mi producción. Miremos un ejemplo. Aquí dice que una panadería, cuando empieza a producir panes, el costo de hacer el pan adicional puede ser bajo porque hay capacidad libre. Pero si después de demasiado, si produce mucho más, si produce demasiado, puede necesitar horas extras, máquinas adicionales y el costo de cada pan extra sube, ¿sí? Ahí es donde buscamos el proceso de efectividad y hay algunas teorías industriales de ingeniería donde esos costos pueden optimizarse, ¿sí? Entonces, ya eso no se llama producción o puede llamarse producción, pero tiene mezclado allí un tema de productividad, ¿listo? Aquí hay un ejemplo de un fabricante de mesas. Entonces, nosotros los economistas siempre usamos en nuestra jerga para poder explicar modelos y situaciones estos supuestos. Pues, vamos a suponer que, y eso nos ayuda a nosotros en hacer disparos indicar que no todos los factores están en movimiento y no están siendo tenidos en cuenta. Entonces, yo genero una suposición o hago un supuesto para poder explicar una teoría. Supongamos que una empresa fabrica mesas. Sus costos fijos son de 600, mírenlo, no cambian. Y aquí hay un nivel de producción que está creciendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesas, ¿listo? Y los costos variables sí cambian. A medida que van aumentando las mesas, estos van aumentando, ¿listo? Y el costo total pues sería la suma de los dos. Entonces, dice, los costos variables dependen de la madera, tornillo y mano de obra directa. ¿Listo? Aquí tenemos nuestro costo marginal, nuestros costos fijos. ¿Y qué hemos aprendido acá? Miramos, que el costo fijo medio baja siempre de 600 a 75 porque los costos fijos se reparten entre más mesas. ¿Sí? Entonces, miremos, a medida que si yo tengo un costo fijo medio, si yo he dividido 600 entre uno, pues obviamente esto me va a dar 600. Pero si estos costos fijos por alquiler, por impuestos y demás, yo lo divido entre mayor cantidad de mesas, pues van a ser más bajos. O sea, hay un costo fijo medio mucho más bajo. ¿Listo? Al igual que los variables, ¿no? Obviamente el costo variable va a aumentar, pero en la medida va a aumentar respecto a la cantidad. Este sí que es importante, perdón, el costo variable, este sí que es importante determinar para saber qué tan productivo estoy siendo. El costo variable medio, primero baja a 230, de 230 a 130.
porque se usan mejor los recursos, pero luego sube a 137 porque hay rendimientos decrecientes. Entonces, al principio, sí, claro, el primer cambio hay una optimización de los recursos, pero después es donde yo tengo que revisar si debo hacer una inserción en maquinaria, en equipo, o si tengo, ojo, esto tiene un concepto financiero o contable de costos, si tengo un objetivo básico financiero y los objetivos básicos financieros siempre tienden a ser de largo plazo. Si esta, digamos, si el asumir estos costos lo estoy haciendo porque tengo en el futuro pensado más adelante, no sé, estoy haciendo la inversión de la investigación en una inteligencia artificial que diagnostica exámenes oculares, bueno, eso tiene un costo mayor en investigación y después va a tener una rentabilidad al momento de venderlo. ¿Listo? Eso ya digamos que son aclaraciones microeconómicas diferentes. ¿Listo? Acá tenemos un ejemplo, una tabla, que se parece mucho a la tabla que acabamos de ver acá. Y esto tiene helados. Hace parte de un ejercicio que tenemos en un texto. La producción de helados, la producción, sus costos fijos, sus costos variables, y vamos a calcular cada uno de estos según la fórmula. Entonces, voy a abrir Excel acá y voy a tomar esta tabla. En esta tabla tengo un gráfico, pero lo voy a poner desde cero. Sabemos que los costos son el eje dependiente y los litros de helado, que es la cantidad producida, el eje el eje X, que es el eje independiente. Listo, voy a quitarlo y analizamos nuevamente. Me dicen si aquí pueden verlo, si va a ser un poco más grande. Tenemos litros de helado, lo que les decía ahora. Las cantidades deben medirse en algo, litros, kilos, unidades, ¿sí? Debemos tener claro eso. No lo hagamos porque a veces los textos nos muestran allí sin supuesto solamente cantidad y no sabemos de qué estamos hablando. Es bueno, es vital saberlo. ¿Listo? Los costos, pues aquí puse que eran en dólares. Incluso esto, si ustedes quieren, lo pueden colocar en unidad de moneda. Todos en unidad de moneda lo pueden exponer sin ningún problema porque todos son plata. Esto, todo costo es ingreso, esto es plata. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, tenemos a alguien acá, vamos a admitir a Angie Paola. Perfecto. Y acá tenemos los costos fijos en dólares. ¿Listo? Los costos totales, los costos variables, perdón, estos varían, han sido crecientes respecto a la cantidad de producción. Recuerden que si esto es creciente, pues los costos medios van a tener una variación, ¿sí? Dependiendo de la cantidad. ¿Listo? O sea, como el salto. Pero acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, un salto decreciente. Si ustedes quieren, después de que yo les entregue este documento, pues lo que pueden hacer es cambiar los niveles de producción o demás, y ellos pueden entregar este material de formación para que ustedes hagan ejemplos respecto si tienen alguna tarea con esto. Bueno, la primera fórmula es el costo total. Recuerden que el costo total proviene de sumar los costos fijos más los costos variables. ¿Listo? Esto es, yo sumo los costos fijos más los costos variables. Eso me da el costo total. El costo total de producir esos litros de helado respecto a la cantidad de dólares. El primero es 60. Miren, yo me ubico acá en Excel. Esta es la herramienta Microsoft Excel. Voy a hacerlo un poco más grande. Si yo me ubico acá en Excel, aquí estoy diciendo que estoy usando una fórmula azulita con rojo. Si lo ven, estoy diciendo que este es el azul y lo estoy sumando con el rojito. Discúlpenme ser tan específico en Excel. Solo quiero para aquellas personas que de pronto esta herramienta sea algo nuevo. Para algunos esto es, incluso yo me he encontrado con estudiantes que tienen un nivel avanzadísimo de Excel. Pues por eso les pido disculpas a esos estudiantes. Para los que no, pues tengan un poquito de paciencia, que es, digamos, a nivel tutorial. Simplemente tomo acá, donde mi mouse se convierte miren lo que aquí está con otra formita de cruz, aquí se convierte en una cruz totalmente negra, y lo voy a arrastrar o le doy doble clic hasta abajo y él va a repetir la fórmula. O sea, los costos totales son crecientes aunque los costos fijos sean fijos y no cambien. ¿Listo? O sea, si yo hago esto, si yo grafico, miren, lo voy a hacer, va a insertar un gráfico acá. Entonces acá le voy a decir insertar gráfico y voy a usar que es el gráfico que necesito. Se llama dispersión con líneas suaves o suavizadas. ¿Sí? Voy a utilizar este gráfico. Voy a dar clic
Voy a ponerme aquí encima de él. Miren lo que aparece en blanco. Ojo, si ustedes vieron, yo inserté el gráfico por lo menos dejando una celda. Si yo empiezo a crear el gráfico desde acá y lo voy a dar crear, insertar y le voy a decir tipo de gráfico de dispersión o lineal y estoy cerca, muy probablemente él vea lo que hace. Toma todos los datos de la tabla como él cree que son. ¿Listo? Entonces, por favor, no lo hagan así. Háganlo por lo menos dos lejitos para que cuando ustedes inserten el gráfico, pues ustedes puedan insertar los datos de manera manual y aparece un gráfico así en blanco. ¿Listo? Es un secreto o un tips que yo les estoy dando de Excel. ¿Listo? Entonces voy a insertar, voy a seleccionar los gráficos con clic secundario, seleccionamos los datos y voy a crear la primera variable. ¿Listo? Le voy a dar nombre a la primera. Entonces le voy a decir acá, a esta serie, ¿qué nombre le puedo dar? Vamos a graficar el costo fijo. ¿Listo? Entonces, costos fijos. ¿Listo? Señalo, costos fijos en dólares. El valor de X, recuerden que el valor de X es la variable independiente, la que no cambia. Y vamos a tomar las cantidades y el precio, perdón, y los costos fijos que vemos acá. ¿Listo? Entonces le digo aceptar y me va a dar un gráfico. Mírenlo acá, el gráfico de los costos fijos. Si nosotros nos devolvemos acá a la presentación de algo que aprendemos hace unos minutos, miren los costos fijos cómo se grafican. Miren, creo que lo tengo acá. ¿Listo? Mírenlo acá, la gráfica de los costos fijos. ¿Listo? Estos son los costos fijos y yo le puedo agregar el nombre de las variables. ¿Listo? Entonces le digo acá, dame los nombres de las variables. Yo creo que acá, voy a quitar esto. Ah, pero me puso los valores. No, no quiero que me ponga los valores. Solamente las variables. Vamos a ver acá. Listo. Quito esto. Y esto de acá son las cantidades. Entonces, esto es litros de helado. No, perdón. Estos no son litros de helado. Estos son los costos fijos. Y estos son los litros. ¿Listo? Bueno, muy bien. A veces recomiendo hacer todos los gráficos acá, siempre y cuando la escala sea equivalente. Si yo veo acá, el mayor número es 70, ¿no es cierto? Y acá es 290. Si yo inserto la escala acá, yo creo que los costos totales y los variables los puedo hacer en el mismo gráfico, porque a veces necesito saber qué pasa cuando se cortan entre ellos. ¿Listo? Pero también lo pueden hacer de manera individual para sus ejercicios. Voy a hacer en el mismo gráfico estos dos, los otros los voy a hacer aparte, ¿listo? Entonces, bueno, aquí les tengo que pedir disculpas porque al calcular esto, estos también los calculo, los voy a borrar, porque esto también quiero enseñarles a calcularlo, ¿listo? Respecto a la fórmula. Entonces, voy a insertar otra gráfica acá. Entonces, este título va a cambiar, ya no se va a llamar costos fijos, ya les voy a decir cómo se va a llamar, porque al insertar otra gráfica, pues ese título se pierde porque él tomó el título de la gráfica, él tomó el título de la línea, perdón, pero aquí vamos a tener más de una curva. Entonces, le voy a decir, seleccionar datos, ¿listo? Y aquí tengo costos fijos en dólares, vamos a graficar allí mismo el costo variable. Entonces le voy a decir otra, insertemos otra y vamos a poner el costo variable que es el que cambia. ¿Listo? Entonces aquí en el nombre, perdón, esto está mal. Voy a decirle nuevamente seleccionar datos, anexo 1, y en el nombre le voy a decir que este es el costo variable. En la variable, en los valores de X, pongo la producción en helados y en la variable Y pongo los costos variables. ¿Listo? Esto va a tener un comportamiento creciente, mírenlo ustedes acá, y la curva va a bajar porque la escala que estaba en 60 a su máxima expresión ya subió a 290. Entonces miren acá dónde se van a cruzar. ¿Listo? Entonces se cruzan con las cantidades, cuando las cantidades son ¿cuánto? Cuando las cantidades son aproximadamente entre 3 y 4. Ellos se cruzan acá, mírenlo acá. ¿Listo? O sea, aquí quiere decir que son casi iguales. Entre 3 y 4 cantidades, los costos fijos y los costos variables son iguales. De ahí para allá ya tiene una relación creciente. ¿Listo? Y podemos también aumentarle los totales, va a aumentar un poco la equivalencia. Miren acá, la equivalencia es en los costos acá. Y lo que yo les decía es que va a cambiar los valores. ¿Listo? Entonces, estos ya no son costos, sino pesos. Vamos a ponerle acá pesos. No, perdón, dijimos que eran dólares. ¿Listo? Bueno, muy bien.
Incluso yo le puedo agregar un título a esto, y esto puede ser la relación de los costos. Entonces, costos en producción de helado. ¿Son helados? Sí, de helados. ¿Listo? Podemos borrar este de acá. Y acá puedo anexar nuevamente, o sea, cada curva tiene un nombre. Esta es la de costos variables y esta es la de costos fijos. Vamos a seleccionar los costos totales. Pues le voy a decir, miren que aquí están los nombres de las variables. Los costos totales, el nombre sería costos totales, los valores de X nuevamente son los mismos, por eso se cruzan, porque estoy utilizando la variable X, que en este caso es la producción de los helados, igual, o sea, para todos es la misma. ¿Listo? Por eso el gráfico me permite tener, lo único que cambia sería la equivalencia. Y si ustedes quieren, pues sí, pueden agregar el nombre de cada una de las variables. Miren, lo que pasa es que el comportamiento según el tamaño de la tabla cambia. ¿Listo? Y aquí pueden analizar ustedes cualitativamente. Es que los costos totales inician desde la producción cero, ¿sí? Y estos inician siendo algo, los variables no, ¿sí? Entonces, miren, arrancan en cero, los costos totales inician desde el costo fijo. Si yo no empezaba a producir, pues no tengo costos variables, pero totales sí, por eso arrancan desde acá. Entonces, eh, tienen también un comportamiento creciente. Ellos pueden tener un comportamiento creciente con una aceleración diferente respecto a la productividad, lo que yo les decía. Ahora, los costos variables pueden cambiar si yo puedo abrir un turno más o generar una innovación o comprar una máquina tecnológica que haga que mi costo de producción sea más bajo. Es lo que he querido decirles desde el principio. Entonces, aquí ya tenemos, para que lo tengan presente, este documento se los voy a compartir ahora al publicar el CIPAS, listo, para que ustedes tengan la posibilidad de analizarlo, estudiarlo. Y acá vamos a hablar del costo marginal. Según esto que tenemos acá, el costo marginal es la variación entre las cantidades, entre el costo total y la variación entre las cantidades, ¿sí? Entonces, miren acá, variación entre el costo total sobre la variación de las cantidades. Voy a hacerlo desde cero. Y en Excel deben tener en cuenta que si yo estoy calculando dos fórmulas de división, pues, perdón, estoy teniendo dos restas y esas dos restas las divido, debo tener en cuenta, por favor, los paréntesis al momento de aplicar la fórmula. ¿Qué quiere decir esto? Entonces lo voy a decir igual, bueno, lo voy a hacer más grande para que ustedes vean. Acá, voy a hacerle zoom. Entonces le voy a decir igual, abro paréntesis y hago la primera resta. ¿Sí? ¿Por qué arranqué desde la producción 1? Porque no puedo arrancar desde la producción 0 porque no tengo antes de eso nada. ¿Listo? Y estoy calculando la variación, o sea, necesito un valor anterior. Entonces tomo eh, el costo total actual menos el costo total anterior. ¿Sí? O sea, aquí ya hay una resta. Necesito cerrar el paréntesis para que esa resta tenga un resultado. Si yo no lo hago así, él va a tomar, por ejemplo, digo 80 menos 60 dividido 1 menos 0. ¿Sí? Me va a generar un error allí. ¿Por qué? No, perdón, no me va a generar un error, me va a generar un resultado. Porque él puede tomar, por ejemplo, el 60 y lo divide entre uno y los otros, o sea, aplicaría una ley totalmente diferente. Es bueno hacerlo con los paréntesis. Divido, abro paréntesis, hago la nueva fórmula que sería la variación en las cantidades. O sea, tomo las cantidades actuales menos las cantidades anteriores, cierro paréntesis y tenemos un costo marginal de 20. Si yo lo arrastro al segundo, pues aquí el costo marginal va a ir disminuyendo, ¿listo? Porque él va a seguir arrastrando este valor. Entonces, mire, este es el costo marginal. El costo marginal tiene un comportamiento decreciente hasta cierta cantidad producida, hasta 4, ¿sí? Luego va a aumentar. Pongámoslo aquí al lado. Vamos a decir, insertar, selección. Mire que esta es el, el precio de producir una unidad de más. Es lo que nos está diciendo acá, ¿sí? El precio de producir una unidad de más. ¿Y cuándo se corta con los medios? Te voy a decir acá, insertar tipo de gráfico, uso el mismo, ¿sí? Lo voy a poner acá a un lado, puedo hacerlo. Si quieres te lo ponemos más abajo para que no,
se nos confunda, selecciono los datos, hago exactamente lo mismo, creo una variable, tomo el nombre, este es el costo marginal, valores de X, la producción y los valores de Y es el costo marginal. Mírenlo acá. Sí, pues obviamente va a tener un comportamiento creciente, en algunos casos va a tener un comportamiento constante, mírenlo acá. Y si quiero ponerle nombre, acá le digo, le agrego este, me dice, este es el costo marginal en dólares. Recuerden que esto es dólares y esto de acá son litros de helado. Sí, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Estamos haciendo investigaciones sin la capacidad de entregarle a nuestro lector. Recuerden que nosotros hacemos este tipo de comportamiento ya sea para que la junta directiva, nuestros socios, los empleados, todos reconozcan lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces acá le puedo cambiar costos, medios y marginal. ¿Listo? Pues acá puedo poner el título. Y le vamos a hablar de los costos medios. Recuerden que los costos medios, cuando son fijos, se toma los costos fijos sobre la cantidad de producción. Cuando los costos medios son variables, se toman los costos variables sobre la cantidad de producción. Mírenlo acá. Que tome los costos sobre la cantidad que se está produciendo. Al igual que acá, tomo los costos variables sobre la cantidad que estoy produciendo. Sí, voy a hacer un poco más rápido acá. Le doy doble clic. Y si ustedes ven, los costos fijos promedios son decrecientes. ¿Por qué? Porque si optimizo el precio de mi arrendamiento, de impuestos, perdón, de seguros, de algo que yo estoy pagando exactamente lo mismo, pero estoy produciendo más, pues obviamente se va a hacer decreciente. O sea, si produzco 1.000 unidades en el mismo local de pan o en la misma heladería, pues por cada litro de helado, esa, esa producción es más económica, más barata. ¿Listo? Esto tiene un efecto contrario, pero constante, sobre la otra medición que serían los variables. Entonces vamos a insertarlos acá, les selecciono los datos. Mire, es lo que yo les digo al momento de interpretarlo. No es necesario, por ahora, mientras estamos en el proceso de aprendizaje, tener una interpretación como pues a un nivel que nosotros no conozcamos. Háganlo interpretado con saber que estamos hablando de costos variables, que son nuestros costos. Ustedes pueden usar supuestos. Háganlo con saber que son litros de helado, es un ejemplo sencillo. Háganlo con saber que son dólares, pueden usar pesos. Ustedes me dicen allí, no, es que me gasté más pesos, por eso no van a tener un castigo por la actividad, absolutamente jamás. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar los medios respecto a los fijos, listo, los costos fijos medios. Voy a tomar las cantidades y acá voy a tomar los precios, perdón, los costos medios fijos, listo. Entonces le doy a aceptar y mírenlo acá. Estos costos son decrecientes, se encuentran con los costos marginales cuando la producción es, mírenlo acá, esto es más o menos entre 3. ¿Listo? Ellos se encuentran como por acá. Mírenlo acá. Los costos exactamente en 4. Se igualan, estos costos se igualan cuando la producción, los costos marginales y los costos totales se igualan cuando la producción es 4. ¿Sí? Y ahora miremos los variables medios. Seleccionar datos. Vamos a agregar otra. Ojo con esto porque yo no le puedo cambiar a la que ya está agregada. ¿Listo? Entonces, el nombre serían los costos variables medios, los valores de X serían igualmente la cantidad de producción y los valores de Y serían los costos. Bueno, entonces, en este caso, variables. ¿Listo? Entonces, acá me encuentro los costos variables. Mírenlo acá. Costo variable medio, que tiene un comportamiento decreciente al inicio, pero en este ejemplo alcanza su punto mínimo acá en 6. ¿Listo? Y se igualan en 4 unidades. Esas son las cosas que pueden interpretar ustedes al momento de redactarlo. ¿Listo? Esto lo van a tener ustedes allí y pues ya saben graficar.
o bueno, ya tenemos el ejemplo, cómo graficar el costo total medio, pues como lo hicimos en los costos medios variables y en los costos medios fijos, pues lo dividimos por la cantidad producida, ¿listo? O simplemente se suman estos dos, ¿listo? Miren que es exactamente igual. Bueno, si yo sumo 30 más 48, aquí hicimos la larga, ¿no? En caso de que no hayamos calculado estas dos, pues se utilizan los que ya están establecidos, total y fijo. Al ingreso total, pues ¿qué es el ingreso total? Es el costo marginal por la cantidad de producción, ¿sí? Ese sería el ingreso total, y el beneficio total. ¿Dónde hay beneficio? Pues el beneficio total se toma de los costos totales menos el ingreso total. ¿Listo? Entonces miramos a ver cuándo son positivos o negativos. Y esta información se las voy a compartir. Bueno, era lo que... Ah, perdón, pero que me falta todavía un poco para que terminemos este CIFAS. Y acá, como resumen, para que lo tengan en cuenta, miren el comportamiento de los costos totales crecientes, el comportamiento de los costos fijos que tienen ese comportamiento acá en litros de lado, para que ustedes los interpreten, el comportamiento del costo variable, que es el que incrementa respecto a la cantidad de producción. Si no hay incremento en la cantidad de producción, pues obviamente el costo no va a aumentar. Miren, esto es lo que hay que tener en cuenta. Producción, costos, incrementa el costo total. Producción, costos, no cambia. Producción, costo variable, aumenta cuando la producción aumenta. Entonces, producción aumenta, costos aumentan totales. Producción aumenta, los costos no cambian en los fijos. Producción aumenta, cambian en los costos variables. Producción aumenta, tiene un comportamiento inicial decreciente hasta que alcanza su punto mínimo y después aumenta. ¿Listo? Y aquí está la interpretación que también se las voy a compartir para que ustedes lo puedan ver. ¿Listo? Y con las fórmulas. Costos fijos medios. Los costos fijos medios tienen un comportamiento decreciente respecto a cuando la producción es más, debido a que pues no voy a pagar más arrendamiento así produzca más. O sea, son muy eficientes en ese sentido. ¿Listo? Entonces, respecto a funciones de producción, entonces, por ejemplo, si tenemos una función de producción, así como la ven ustedes, donde los costos totales son 100 menos 5Q más Q al cuadrado, pues lo que yo les decía ahora, pues intentemos usar la inteligencia artificial para segmentar esto. ¿Sí? Perdón. Intentemos usar la inteligencia artificial. Perdón, yo salgo de acá. Discúlpenme que intento entrar a una llamada. Entonces, esto son los costos totales. O sea, en unidades monetarias, estamos hablando de costos, pero allí también hay unidades. Si yo multiplico litros de helado por el costo, pues me va a dar cuánto costó esos litros de helado, ¿sí? Entonces, el resultado va a ser monetario. Las cantidades, es lo que necesito calcular y despejar. 100 son los costos fijos que no dependen del nivel de producción, lo que acabamos de ver. 5Q, sí, son economías de escala, y los rendimientos decrecientes. A partir de cierto punto, el costo aumenta cada vez más rápido. Y tenemos por otro lado la función de demanda, de precio. Esta sería la función de costo, esa es la función de demanda, donde el precio es igual a 55 menos 2Q, donde el precio, ese sería el precio de las galletas, las cantidades de demanda de las galletas, ¿sí? Entonces, el precio máximo, despejamos, aquí estoy mostrando un resumen de cómo lo vamos a despejar. 55 menos 2Q es igual a 0, donde las cantidades es igual a esta resta, y me va a dar, perdón, a la división cuando despejo, y me va a dar 27.5. ¿Listo? Denme un momento, por favor. Un momento. ¿Esto qué significa en un mercado competitivo? Pues significa que todas las empresas son tomadoras de precio, ¿sí? Hay una idea clave, y es que la empresa no puede cambiar el precio, pero sí la cantidad que produce, porque el precio lo establece el mercado. ¿Listo?
Pues quieren tener en cuenta ustedes para calcular el costo marginal, en caso de que nos pidan costo marginal, pues que es la derivada del costo total sobre la derivada de las cantidades. En este caso es muy similar a lo que hicimos, pero como tenemos una sola función de producción, pues entonces tomamos la función de producción y la dividimos sobre la función de producción, sobre las cantidades, perdón. Los costos totales sobre las cantidades. El costo marginal depende de la cantidad producida, sí, claro. Eh, Al inicio puede ser decreciente, que era lo que estábamos viendo, y luego aumenta debido a los rendimientos decrecientes. Es algo que vimos ahora. ¿Listo? La interpretación de este resultado, pues en el ejercicio que hicimos acá, que estoy haciéndolo muy rápido, no quiero que nos sentemos en el ejercicio. Esta es la cantidad óptima teniendo en cuenta la función. Nos está diciendo que la cantidad óptima con un precio que revisamos ahora es 15. Entonces, en este ejercicio la cantidad óptima son 15 galletas, el precio de mercado es de 25, el costo marginal también es de 25, en 15 unidades producidas con un precio de 15, con un precio de 25, es igual al costo de producir una unidad adicional. Por eso estamos revisando aquí el punto de equilibrio en la representación gráfica. ¿Listo? Este es el punto donde la empresa maximiza su beneficio o minimiza su pérdida. Todo depende, también está bien identificar si es una, eh, digamos, optimización del beneficio o mitigación de la pérdida. Entonces, bueno, con esto tenemos nuestros IPAs. Pues antes de decirle que estamos a solo 3 días de finalizar nuestra fase 4 para que por favor hagan el proceso de participar allí. No quiero por favor que lo dejemos para último momento, esto hay que hacerlo con tiempo. Quienes no lo hayan hecho, por favor háganlo. Si no alcanzamos a realizar retroalimentación, cárguenlo por favor, cárguenlo, no hay problema. Llévenlo al espacio de la fase 4 y pues yo lo voy a tener en cuenta. No simplemente porque no participaron, entonces no los voy a tener en cuenta, por favor, hágalo, listo. Entonces con esto, Sola Ángela, muchas gracias, gracias a Adelaida por la puntualidad, Sandra, Elizabeth, Angie, Sandra Liliana, Nancy, muchas gracias por conectarse puntualmente. No sé si de pronto puedan habilitar cámara, nos tomamos una foto para dejarla allí como evidencia del CIFAS. Los que puedan habilitar cámara, por favor, háganlo. Angie, muchísimas gracias. Ahorita en la camarita, la foto nos sale a Facebook. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Estás en tu trabajo. Estás en la oficina. Bueno, muy bien. Eso nos permite la virtualidad. Nuestro modelo tiene esa gran virtud. Gracias, Sandra. Excelente, Angie. Muy bien. Algunos estamos desde casa, otros desde el trabajo. Adelaida y Solángela, si pueden habilitar. Creo que Solángela aquí está habilitando la cámara. Listo. Yo sé que algunos estamos en casa. Lo que sí les pido es que no la habiliten si están en el transporte público, si están manejando, no nada de eso, porque de pronto te pueden accidentar. Y mucho cuidado con ello. Solo nos falta Sandra, si puedes, nos puedes escribir por el chat y puedes hacerlo, Adelaida y Nancy. Para que nos tomemos una foto, quiero darle las gracias porque fueron allí muy puntuales. Pues obviamente este sí va a tener, ok, Sandra, lo entiendo, este sí va a tener una calificación. ¿Listo? Entonces, ¿va a tomar la foto ya? Ah, bueno, está bien, sí, lo entiendo. ¿Listo? Todos fueron muy juiciosos. Pose para foto, listo. ¿Listo? Aquí, eso quedaron sonrientes, muy bien. Aquí la voy a compartir en nuestro chat. Y bueno, esto va a quedar grabado con el material de apoyo entre hoy y el lunes. ¿Listo? Ahora mismo. Vale, Espero que muchas gracias. renderice. A ustedes voy a finalizar la web. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, mucho. Gracias a ti.